Tengo este pasaje para compartir con ustedes que está en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo acá, que quiero que lo tomemos como para nosotros, porque Dios nos está hablando a nosotros. Amén. Dice, por tanto, nosotros, digan conmigo nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia, decí conmigo paciencia, con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Quiénes son principalmente los que tienen toda una carrera por delante? Vos, yo, esta generación que Dios está levantando, que tiene una carrera por delante para conquistar. Y Dios tiene una carrera preparada para vos y para mí. Y acá está el secreto de cómo correr esa carrera. Lo quiero leer el mismo pasaje, pero en otra versión. Si me ponen ahí, porfa. En la versión lenguaje actual. ¿O no? Sí, lenguaje actual creo que era. Ahí está. Fíjense que acá se entiende un poquito mejor. Dice, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar a un lado el pecado que es un estorbo. ¿Cómo rayos hacer para dejar el pecado a un lado? No es fácil. No es algo, no es soplar y hacer botella. Dejar el pecado a un lado no es fácil, es más, es imposible. Pero en Dios las cosas imposibles se vuelven posibles. En Dios lo que una enfermedad parece incurable, Dios la hace curable. Lo que parece imposible, dejar el pecado a un lado. El apóstol Pablo nos enseña que nosotros, cuando empezamos a depender de Dios, lo imposible de echar afuera el pecado, nosotros podemos correrlo a un lado, ¿me entienden? ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces dice, el primer paso es dejar el pecado a un lado. Poneme el pasaje, por favor. Así lo leo con ustedes. Debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo. En el otro pasaje en el que leímos hoy decía, es un peso que nos asedia. Es un peso que te incomoda para correr. Imagínense una carrera de una maratón. Imagínense todos los corredores. Y de entre todo eso aparece uno con una mochila así tipo de mochilero, esa grandota con carpa, todo, viste que aparece él, todo con calcita, todo listo para correr, pero con una mochila de 20 kilos. ¿Cuántas posibilidades hay de que él llegue a dar todas las vueltas y que el otro que está livianito, está solo, llegue mejor? Eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros y es algo que ayer inclusive lo comentábamos. Ayer hablábamos en Noche Diferente y les recalco que mucha gente dice, ay, es horrible la vida cristiana, qué difícil que es ser cristiano, güey, es toda una lucha, y pelean por su vida cristiana, cuando en realidad la Biblia dice que liviana es la carga que Dios te pone a vos. El tema es que ¿qué? Vos te cargas esto, te cargas un problema, te cargas un pecado. Entonces el apóstol Pablo dice, mirá, hay una carrera por delante. ¿Cuántos de ustedes tienen una carrera por delante? Parece que ya terminaron la carrera, dieron 2 vueltas de más a ustedes, no sé lo que les pasa. ¿Cuántos de ustedes tienen una carrera por delante? Ahí está. Encima que el barbijo le frena un poco el sonido. Una carrera por delante. Hay una carrera por delante, pero nosotros muchas veces nos comemos ese peso de más que nos cargamos nosotros. ¿De qué manera alguien carga con el peso de un pecado? Y escuchá lo que te voy a decir. Vos cargas el peso del pecado cuando aceptás el espíritu de condenación que viene del diablo. El diablo te hace condenarte por algo que vos hiciste. Dios te perdona y te saca la mochila de eso que vos hiciste. Entonces, ¿qué pasa? Hay cristianos que tienen un error y enseguida acuden a alguien, piden que oren por ellos, toman decisiones para no volverlo a hacer. Buscan a Dios para que su presencia los limpie y los levante una vez más.
No, es que yo caí en tal lado, listo, a ese lugar no voy más. No, es que yo siempre caigo porque tengo unos amigos que no puedo dejar las drogas porque esos amigos son los que siempre me están llevando. Listo, toma decisiones. Y hay cristianos que son rápidos para estas cosas. Pero hay otros que cargan con el pecado. Ay, es que mis amigos, yo sé que los tengo que dejar algún día, pero me gustan mis amigos. Y vienen mongoleando ahí con sus amigos. Y vos decís, pará, pero si esto te están haciendo caer, muchachos, empiecen a tomar decisiones. Empiecen a cambiar. No, pero es que yo cargo con esa mochila. Y Dios te está avisando en esta mañana. Tenés una carrera que Dios preparó para vos por delante. Pero lo primero que hay que hacer es despojarte, es sacarte ese peso que está de más, que es el pecado. Y eso es lo primero que vamos a orar ahora. Segundo, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Pongamos toda, decid conmigo pero fuerte, pongamos toda nuestra atención en la iglesia. Pongamos toda nuestra atención en el ministerio. Pongamos toda nuestra atención en el trabajo. Pongamos toda nuestra atención en el físico. Pongamos toda en qué hay que poner nuestra atención. En Jesús. Segundo paso. Pongamos toda nuestra atención en Jesús. Y yo me hace acordar algo. Mi mamá, perdón si está mirando, mami, yo te quiero. Mi mamá es una persona, por temperamento, por lo que usted quiera, es como se distrae fácil. Y si vos no le está hablando algo importante, así que ella, no sé, se muere por saber. O sea, mi mamá te escucha de dos maneras. O te escucha con un cuaderno y anota todo lo que vos le decías, así tipo re fanática, o no te escucha. ¿Entendés? En serio, te dicen, cocina, se va, viene. Y por ahí, ¿qué pensás, mamá? Tremendo. Y te dice, güey, mamá, te estoy hablando. Y bueno, mi mamá por ahí es así, viste, como un poco distraída cuando le hablo. Entonces yo siempre le hincho a mi mamá cuando le voy a decir algo importante y le digo, mírame, pero te escucho con la oreja, me dice. No, lo que pasa es que uno escucha con la oreja, con el oído, pero presta atención, le digo yo, con la nariz. Entonces, claro, vos me prestás atención con la nariz, mirándome. Yo soy pla, ¿viste? Soy re pla. Pero escuchá, lo mismo acá, no dice, miren a Jesús de vez en cuando, oren por ahí, acuérdense de Jesús. No dice, pongan toda su atención. Yo me lo imagino a Pablo Plaga como yo, diciendo, no se trata, pero yo a Jesús lo sigo en oración nomás los sábados, yo ya estoy bien. No, dice, pongan toda su atención en Jesús. No lo escuchen con el oído, no solo oren un ratito, busquen y pongan toda, decid conmigo una vez más, toda su atención en Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué está queriendo hacer Jesús? ¿A dónde me está guiando? Jesús. ¿Qué dijo Jesús cuando le habló a sus discípulos? ¿Quién era Él? 3 cosas. Muy bien. Vámonos. Repitan conmigo. Bien. El camino. Ahora todos saben. Tienen miedo. El camino, la verdad y la vida. El camino. Entonces vos decís, Señor, ¿para dónde voy? No sé qué hacer de mi vida. Pará, vos sos medio... ¿Vos sabés leer? Sí, Señor. Bueno, la Biblia dice, yo soy Él. Entonces, ¿a dónde voy? Hacia Jesús. O sea, yo pongo toda mi atención en Jesús porque Él es el camino. ¿A dónde voy? Allá está Jesús, allá voy. Pero todo va, allá está Jesús. Pero fíjate que allá está Jesús. Pongo mi atención en Jesús. Esa es la segunda característica para nosotros correr esa carrera. Primero, nos sacamos el peso. Segundo, nuestra atención en Jesús. Y hay que ser súper plaga. Hay que prestarle. No es escuchar a oídas. Como dice la canción de Seki. De oídas te había oído. No es saber, mirá de Jesús, o venir a ver qué me hablan de Jesús. No, buscalo a Jesús. Presta atención, yo no le estoy hablando a adolescentes nuevitos, le estoy hablando a adolescentes de fuego que son medio locos por Dios. Fer, venía a orar, por favor. No. Adolescentes de fuego. Cristianos locos por Cristo que van a seguir a Jesús, pase lo que pase. Sigamos leyendo el pasaje, por favor.
Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Hablando, refiriéndose a la fe. La Biblia dice en la versión Reina Valera que Jesús, dice, pongamos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Quiere decir, el que te da un poquito de fe, el autor, el creador, como una canción, el autor, el que la escribió, la pensó. Bueno, Jesús dice, pongamos nuestros ojos, nuestra atención en Jesús, porque Él es el autor, el que te dio, el que te creó con fe, y es el consumador, es el que termina tu fe. Dios sabe cuánta fe necesitas y Él está listo para darte esa fe que vos necesitas. Pero si vos no estás mirando a esa fe, entonces no vas a recibirla, porque es Él el autor y el consumador. ¿Me explico? Pongamos nuestra atención en Jesús, pues de Él viene la fe y es Él quien hace que tengamos cada vez más fe. En esta versión dice, es Él quien hace que confiemos en Dios cada vez más y mejor. Y da el ejemplo de Jesús. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz. Yo les expliqué a ustedes que los romanos tenían más de 90 formas de asesinato de personas que habían cometido algún tipo de error grave, ¿sí? Delincuentes o lo que fuese. El peor, el más humillante, era el de la cruz. Era el de la cruz. El de los látigos era una de sus maneras de tortura que tenían los romanos. Esto le digo porque cuando tuve la posibilidad, gracias a Dios, de conocer Israel, los judíos mismos empiezan a llorar cuando te cuentan. Y hay como un museo de todos los tipos de torturas que tenían los romanos. Y te van mostrando, mira, con este le cortaban los dedos, con este le cortaban el... Y te iban mostrando y vos veías cada vez más feo, más feo, más feo. Y el último, el peor de todo, era la cruz. Porque la hacían caminar por todo el centro de la ciudad, como que a vos te hagan cruzar por toda la peatonal esposado así. Y verás, te va a ir preso, jajaja. Y tipo, toda la gente se iba burlando de él, de la persona que iba por ahí. Esos eran los peores criminales. Y los colgaban en la cruz, atados, sin agua, sin comida, sin nada, atados un tiempo. Y ahí variaba la condena. Algunos tenían 2 días, 3 días, lo que sea. A Jesús no solo lo colgaron, encima de colgarlo, lo mataron en una cruz. Lo clavaron en la cruz y lo mataron. Fue lo más humillante que Jesús podía haber vivido en ese momento. Pero dice la Biblia, el apóstol Pablo explicando este momento, dice, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía. ¿Qué quiere decir esto? Tenía su atención puesta en lo que venía. Tenía su atención puesta y fija en un lugar. Él dice, no importa lo que está pasando ahora, aunque yo vea todo medio nublado, aunque sea horrible lo que estoy pasando ahora, yo tengo allá mis ojos. Déjame el pasaje, porfa. Dice, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento serías muy feliz y estarías sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Qué pasa? Jesús sabía lo que se venía. Jesús dijo, si yo estoy mirando bien, no importa lo que esté pasando acá abajo mío, yo estoy llegando a las metas. Yo estoy corriendo una carrera. En la carrera, ¿con qué me voy a cruzar? No tengo ni idea, pero sí sé a dónde Dios me está por poner, sí sé a dónde me está por llevar. ¿Sabes qué? En la historia de José, lo vendieron, lo humillaron, lo golpearon, lo esposaron, lo encerraron. Pasó de todo. ¿Se acuerdan la historia? ¿Se acuerdan la historia? De José. Aquel que sus hermanos querían. Se ponía a cantar. ¡Ey! Soy José. Dijo Recate. La historia de José. ¿Por qué él se bancó tantas cosas? ¿Cómo hizo para aguantar tanto José? Porque él sabía
Él tenía su atención puesta en lo que Dios le estaba dando. Él tenía su atención puesta y dijo, mira, yo no sé lo que hay acá. Allá está mi camino. Allá donde yo tengo que llegar. Y yo no sé cómo, pero un día Dios me va a poner en ese lugar que Dios me mostró en sueños. Lo mismo dijo Jesús. Lo mismo vas a decir vos. No importa por donde Dios me haga pasar. Yo sé a dónde Dios me va a poner. Porque los cristianos como ustedes que tienen una carrera por delante todavía, cuando aprenden a poner sus ojos en Jesús, su atención en Jesús, son los primeros en descubrir el propósito que Dios tiene para su vida. Déjame el pasaje, por favor. Es muy fuerte. Terminó ese pasaje. Escuchen. Les quiero mostrar ahora otro pasaje bíblico para cerrar este tema. Por favor, si me pones ahí Mateo 14. Escucha lo que dice Mateo 14, 27. En la versión NTV. A todo esto es una historia que a mí me gusta, por eso la leo siempre. Estaban los discípulos de Jesús, o sea, eran los discípulos de Jesús. Estaba Jesús, los discípulos de Jesús, o sea, eran los más pro. No eran unos X que estaban ahí, no era parte de la multitud. No dice, eran los hijos de Jesús, los discípulos de Jesús. Y en ese momento, una tormenta. Trueno, relámpago, rayos, qué sé yo, olas, viento en el mar. Encima es horrible las tormentas en el mar. Así que se empezaba a mover todo el barquito de madera. Ahí estaban los discípulos con un... Y en ese momento ven, para completar, ven que viene algo, porque en ese momento era algo caminando en el agua. ¿Vos te imaginás el julepe que se pegan los pibes? ¿Vos te imaginás? Yo no sé. Yo me tiro al agua así, me voy para abajo. Viene algo caminando arriba del agua y se empezaron a asustar. Tuvieron miedo. Te voy a dejar ya un detalle. El miedo es el resultado de la falta de fe. El que tiene fe no tiene miedo. El que tiene miedo no tiene fe. No podés tener fe y miedo. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo? ¿Cuántos tienen fe? Ellos tuvieron miedo. Los más pro, los que hablaban con Jesús, los que vieron lo que Jesús hacía, tuvieron miedo. Eso quiere decir que les faltaba fe. Y cuando tenían miedo, Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, les dijo. Y fíjate con signo de exclamación, como un grito. Tengan ánimo. Me imagino para que Jesús te diga tengan ánimo, me imagino los pibes estaban llorando a gritos, no sé. Tengan ánimo, yo estoy aquí, le dijo Jesús. Versículo siguiente, por favor. Entonces Pedro lo llamó a Jesús. Siempre hablo de la fe de Pedro, que tuvo, fíjate, de todos los discípulos, Pedro tuvo más fe que los otros discípulos. ¿Sí? Los discípulos ya tuvieron fe porque se calmaron, pero Pedro tuvo más fe porque le dijo, Jesús, si realmente sos vos, ordename que yo me baje y camine sobre el agua hacia donde estás vos. Fíjate, Pedro no le dijo, quiero caminar sobre el agua. No le dijo, yo también quiero apoyar el pie y que no se hunda. No, le dijo, quiero caminar hacia donde estás vos. Muchas veces, dejo un paréntesis acá, nosotros cuando somos adolescentes o jóvenes, muchas veces le pedimos cosas a Dios que obviamente para Él no son imposibles, pero no están en la dirección correcta. Cuando Pedro tuvo su dirección y le dijo, ordena que yo vaya hacia ti, dirección, caminando sobre el agua. No le dijo, yo quiero saltar sobre el agua, vamos a jugar todo el agua, vamos, No. Él le dijo, yo quiero ir hacia ti. Cuando hay dirección, aprendes a pedirle a Dios según tu propósito. Ay, Señor, pero yo quiero ser millonario. Ay, Señor, pero yo quiero una mujer rubia de ojos azules. Ay, Señor, pero yo quiero ese chico, el fulanito de allá. Y te pones a orar pavada. Y Dios dice, mira, poné tu atención en mí. Y pedí lo que quieras, que todo vas a ver. No importa lo más imposible que parezca, pero no me pidas pavadas.
Por eso es importante nuestra dirección. La única dirección. ¡Ah, qué gracia! Un aplauso, un aplauso. La unción. ¿Escuchan? Casi me caigo. Única dirección. No. Por eso tenemos que tener esa dirección. ¿Hacia dónde ir? Entonces le dijo, si realmente eres tú, que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Versículo 29 por ahí. Escuchen. Sí, le dijo Jesús. Ven. Dirección. Sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costadito de la barca así. Yo me imagino que lo habrá tanteado un poquito así, a ver. Y cuando sintió medio durita el agua, bajó la otra, parado sobre el agua. Primer milagro. ¡Qué fuerte! Imagínate la sensación. Encima no es que estaba caminando a la orilla del río Paraná, estaba en el medio del mar con tormenta para completar. Empieza a caminar sobre el agua. Yo me imagino la cara de Pedro y la cara envidiosa de todos los otros discípulos que no le dijeron antes lo mismo. Yo me imagino después los discípulos, yo también. Cuando vieron, ahí Pedro parado sobre el agua. ¡Qué masa! Alto surfista iba a ser Pedro, ¿te imaginas? Ahí parado sobre el agua. Y dice, bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia, decí conmigo como un grito, dirección. Caminó hacia Jesús. ¿Cuántos quieren caminar sobre el agua y ver cosas sobrenaturales en su vida? Levántenme bien la mano. ¿Quieren vivir una vida sobrenatural? Que digan que hay crisis en el país, pero vos tengas la economía que nunca tuviste en tu vida. Que digan que, no sé, que nadie, que tal carrera no se puede estudiar porque es muy difícil y que vos tengas el mejor promedio. ¿Te gustaría caminar sobre el agua? Para caminar sobre el agua, primero tenés que saber hacia dónde vas a ir. Dice que se bajó y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero fíjense lo que pasó en el versículo 30. Pero cuando vio, ay Pedro, pero cuando vio el fuerte viento y las olas y el viento, cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó. ¿Qué dijimos? Que el miedo era la falta de... Le faltó fe a Pedro. Pero Pedro, ¿caminaste sobre el agua? Sí, lo que pasa, el problema no es caminar sobre el agua. El problema es lo que miró. No puso toda su atención en Jesús. Cuando él perdió un poquito el foco, cuando él dijo, mira las olas estas, mira el viento, se aterrorizó. Perdió la fe, agarró el miedo, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Qué sensación más horrible. Porque dice, no es que se hundió, no es que, wow, qué tremendo. No. Dice que se fue hundiendo, comenzó a hundirse, es horrible. Para, no tenés de dónde prenderte ahí, hundiéndose Pedro en el medio entre Jesús y la barca. Yo supongo que como los perritos, una vez a mi perra la metí en el agua. Porque viste que saben nadar los perritos como de naturaleza nomás. Entonces la puse así a mi perrita y ella empezó a nadar hacia la hamaca. Estaba la hamaca del otro lado y empezó a nadar y la apuntó. Y cuando está casi llegando, como que, claro, vos notás que estaba más cansada porque primero empezó acá arriba la cabeza y a lo último ya estaba acá la cabeza, tipo, el hocico nomás le salía del agua porque claro, se ve que se estaba hundiendo y estaba cansada. Entonces como nos llegó a la hamaca, aunque estaba más cerquita de hamaca, pegó la vuelta. Y empezó a volar hacia mí mi corazón. Y entonces yo me lo imagino a Pedro lo mismo. Claro, rápido va para Jesús. Para donde está Jesús caminando sobre el agua. Claro, cuando empezó a hundirse yo me lo imagino a Pedro. Ahora empezaba a ser perrito como loco hacia la barca, hacia lo único sólido que veía. ¿Cuántos saben hacer bien perrito? Pedro empezó a hundirse porque tuvo miedo. El problema no fue tener miedo. El problema fue lo que miró, lo que vio.
Fíjate qué tontera. Ni siquiera fue, un re pecado. No es que, y vio que pasaba por allí una mujer, la más bella de la zona. No, nada que ver. Vio el viento. El tema es hacia dónde vos estás mirando. Por eso Dios quiere que hoy tomes la determinación de poner tu atención en Jesús. Que no te distraigas con pavadas. Que no te distraigas con cualquier cosa. ¿Saben lo que le pasó a David? David llegó muy lejos. Dios lo puso en lugares importantes. Y un día David mira por la ventana unos teres, hacía calor, estaba en el aire, mirando por la ventana unos teres así, teres de seco pomelo, bien fría, así que le quemaba toda la garganta cuando pasaba. Tomando unos teres así por la ventana, mirando qué onda el reino, ve que la vecinita, mira quién vive ahí, cómo está, no me escucha, ya está. La vecinita se estaba bañando. Y entonces la ventanita así, el ventiluz del baño, se veía más o menos en dirección. Entonces David dijo, bueno, me voy a quedar acá. Tomó tere mirando a la vecinita. ¿Saben qué hizo David? O sea, David le mandó a matar al marido ahí, no sé qué, se quedó con la mina. Chao. Después, ay Señor, te pido. Pues sí, pará, pero David es David, ¿me entendés vos, no? Era David, ya era rey, ya Dios lo estaba poniendo en lugares gigantes, sí. Pero David hiciste pavada, miraste para cualquier lado. Todo comienza a desvanecerse cuando vos mirás para otro lado. Cuando vos perdés tu atención de Jesús. Lo único que el diablo busca es distraerte. Porque si el diablo logró distraerte a vos, lo tiene hecho. Moisés, ¿saben lo que le pasó a Moisés? Moisés sacando al pueblo de Egipto, o sea, convirtió un palo en una víbora, hizo cosas re locas, así que Dios le guiaba, muy copado. Vivió cosas extraordinarias, dice que iban caminando en el desierto, un calor, una sed, y dice que a la noche tenían una columnita de fuego para que no pasen frío los chicos. De día, cuando les quemaba el sol, una nubecita se le ponía ahí. Iban malcriados, como Dios estaba con ellos. Pero ¿sabés lo que le pasó a Moisés? O sea, ya era Moisés, capo, pro. ¿Sabés lo que le pasó a Moisés? Dice que notó, dice la Biblia, la angustia de la gente que estaba con él. Porque tenían sed, porque tenían hambre. Y se empezó a poner loco. Y entonces se fue Moisés enojado porque los vio a todos quejándose que no tenían agua y qué sé yo. Entonces se fue con un palo, su palo, y en vez de que hablarle a la piedra para que salga agua, como había pasado, se fue medio caliente. Dijo, ay, qué plaga que son estos, una sed tienen ustedes. ¡Pah! Golpeó con el palo la piedra y salió agua. Agua fresca, Villavicencio emanaba así de la piedra, todos tomando agua. Y después Dios tuvo que tener una charla seria con Moisés. Moisés, ¿por qué te pones a mirar pavadas? Poné tu atención en mí. No, pero mírale a ellos, se están quejando. Poné tu atención en mí. El problema, muchachos, si ustedes como adolescentes y jóvenes se atreven a aprender y a determinarse, poner su atención en Jesús, nuestra única dirección, poner nuestra atención en Jesús, les aseguro que Dios los va a sorprender todos los días de su vida, que van a aprender a caminar sobre las aguas, que van a ver la gloria de Dios en cada área de su vida, pero nunca pierdas el foco, nunca te desconcentres. ¿Sabes qué? Esta carrera de la fe que habla el apóstol Pablo es una carrera de concentración. Y les voy a decir algo que a alguno le puede pegar más duro que a otro, pero lo tengo que decir. Es impresionante y doloroso ver que la mayoría de los adolescentes, y no hablo solamente de ustedes, en general, que son cristianos, llevan una vida cristiana a la ligera. Llevan una vida cristiana así más o menos. No, yo voy a la iglesia, oro por ahí, sí, estoy ahí. Cuando Dios dice, hay que poner toda nuestra atención en Jesús. Toda nuestra atención en Jesús.
Ese es el secreto. Porque muchas veces, a ver, lo pongo de otra manera para cerrar. La fe es totalmente necesaria para nosotros como cristianos, porque la Biblia dice que hasta somos salvos, o sea, vamos al cielo por fe. ¿Sí o no? La Biblia dice, somos salvos por fe. O sea que la fe la necesitas hasta para ir al cielo, si no, no sos directamente cristiano. Podés tener más fe, menos fe, pero todos por la fe somos salvos. O sea, la fe es una característica necesaria para nosotros. Pero nosotros ponemos nuestra atención en Jesús y lo que estamos logrando es no solo tener fe. ¿Cuántos de ustedes tienen fe? El problema no es tener fe, el problema es mantener la fe. Que no te pase lo de Pedro. No te hundas en el medio del mar. No pierdas la fe por miedo. No pierdas la fe por un viento. No pierdas la fe por las olas. Cuando pones tus ojos y tu atención en Jesús, vas a empezar a descubrir el propósito que Dios tiene para vos. Chicos, Dios quiere levantar adolescentes locos que van a hacer cosas tan impresionantes, cosas sobrenaturales. Van a ver la gloria de Dios en su vida como nunca se vio. Les prometo, les aseguro. Pero todo empieza con adolescentes concentrados, con adolescentes que ponen sus ojos en Jesús, que saben a dónde tienen que ir, que no les mueve la fe por nada, porque sus ojos están puestos en Jesús. Ahora, pero ¿dónde tenés tus ojos vos? No te digo que no te duela, pero ¿dónde tenés tus ojos? Ay, pero hay viento acá muy fuerte. ¿Dónde tenés tus ojos? Es que yo no voy a poder estudiar la carrera que a mí me gusta porque... Pará, flaco, ¿dónde tenés tus ojos vos? Es que yo soy muy pibe todavía. ¿Dónde tenés tus ojos? ¿Dónde estás poniendo tu atención? Porque cuando tu atención está en Jesús, no importa qué viento haya, no importa lo que el diablo quiera ponerte, no importa todo lo que el diablo te grite para distraerte. El diablo te va a gritar, mirá heladito, ¿querés heladito? ¿De qué sabor querés? Vení, ey. Mira acá, esa, ¿te gustó? Y el diablo te va a estar hablando, gritando, te va a llamar. Como yo al Teo por ahí. Se va el Teo por ahí, empieza a correr. Vení, Teo. Y yo obviamente las ganas de correr hasta donde está el Teo no tenía en ese momento. Entonces acudo a mis herramientas. Un chupetín. Mira, Teo, lo que encontré. Y ahí viene el Teo corriendo. Y el diablo por ahí te quiere hacer lo mismo. A este le gustan los chupetines. Mira lo que tengo acá. Mira lejos, te gusta a vos, El diablo va a buscar lo que sea. Así sea una pavada como un viento. Así sea algo grosso como tu vecina para David. Pero Dios va a estar ahí. Y el diablo va a intentar desenfocarte. Va a intentar distraerte. Va a hablar, va a gritarte. Pero tu atención tiene que estar en Jesús.